Mi nombre es Carlos Hernández, tengo 47 años y soy camionero en México desde los 26. Nací y crecí en el interior de San Luis Potosí y prácticamente toda mi vida adulta la he pasado en la carretera. He recorrido el norte, el centro, he cruzado desiertos, sierras y tramos que poca gente se atreve a enfrentar de noche. Siempre he sido un hombre práctico. Nunca le di mucho crédito a las historias extrañas que otros conductores cuentan en paradas o patios de carga. Para mí, casi todo tenía una explicación: cansancio, error humano, carretera en mal estado. Hasta la noche en que mis faros se apagaron, solos. En ese tiempo, hacía una ruta común entre San Luis Potosí y Nuevo León, transportando carga seca. Nada fuera de lo normal. El camión estaba revisado, tanque lleno, documentación en regla. Salí al inicio de la noche, un horario que ya había hecho decenas de veces. El clima estaba estable, sin lluvia, sin neblina. La carretera estaba vacía, como suele quedar después de las 10 de la noche. Después de algunas horas conduciendo, entré en un tramo de la autopista que conecta zonas poco habitadas. Un lugar largo, oscuro, con pocos accesos y casi sin iluminación. Conocía ese camino, pero nunca me había gustado demasiado. No era miedo, era incomodidad. La sensación de estar lejos de todo. Fue ahí donde ocurrió la primera falla. Sin aviso, los faros se apagaron. El motor siguió funcionando, el tablero permanecía encendido. Yo no toqué nada. Por reflejo, sujeté el volante y quité el pie del acelerador. 2 segundos después, los faros volvieron como si nada hubiera pasado. En ese momento pensé en un problema eléctrico. Los camiones viejos hacen eso. Seguí adelante, un poco más atento, tratando de no darle demasiada importancia. Pero unos minutos después, noté algo extraño en el retrovisor. La oscuridad detrás de mí parecía más cerrada, más densa. No era solo falta de luz. Era como si ese tramo se tragara el alcance de los faros. Lo ignoré. Más adelante, reconocí un punto específico de la carretera, una señal vieja casi caída y un guardarraíl abollado. Y, exactamente ahí, los faros se apagaron de nuevo. Esta vez tardaron más en volver. 3, tal vez 4 segundos. Suficiente para que el corazón se me acelerara. Esto no está bien, dije en voz baja. Encendí las intermitentes, moví el control de las luces, pero todo parecía normal. Cuando los faros volvieron a encenderse, sentí una opresión en el pecho, un malestar sin explicación. No era pánico todavía, era una advertencia. Seguí conduciendo. El silencio empezó a incomodar. No pasaba ningún auto, no venía nadie en sentido contrario. La radio estaba apagada, pero el silencio era diferente, demasiado pesado. Ni viento, ni insectos golpeando el parabrisas. Solo el sonido constante del motor. La tercera vez que los faros se apagaron, algo cambió dentro de mí. Mientras todo quedaba a oscuras, tuve una sensación clara, física, de que no estaba solo en ese tramo de la carretera. No vi a nadie, no escuché nada, pero el cuerpo reaccionó antes que la cabeza. Se me erizó la piel por completo. Los faros volvieron y aceleré. Quería salir de ahí lo más rápido posible. El problema es que el tramo parecía no terminar nunca. Las señales tardaban en aparecer. El reloj del tablero parecía detenido. Y entonces ocurrió lo peor. Los faros se apagaron por completo. No solo los faros. Todo. Cabina, tablero, carretera. Una oscuridad absoluta. Solo el ruido del motor y mi corazón latiendo con fuerza. En ese momento, tuve la extraña sensación de que la carretera había desaparecido, como si estuviera detenido en medio de la nada. Duró pocos segundos. Pero en mi mente, duró mucho más. Cuando la luz volvió, vi algo que me heló por dentro. En el acotamiento había marcas antiguas de frenado, muchas, superpuestas, como si muchos vehículos hubieran perdido el control exactamente ahí. Eso no era normal. No en ese punto. No me detuve. No pensé. Solo seguí adelante. Minutos después, vi las luces de un pequeño poblado. En cuanto me acerqué a las primeras casas, los faros dejaron de fallar. El aire pareció más ligero. Mi cuerpo se relajó sin que me diera cuenta. Llegué al destino ya de madrugada, descargué y no le conté nada a nadie ese día. Semanas después, conversando con un camionero más viejo en un patio, mencioné ese tramo por casualidad.
Se puso serio de inmediato y dijo: ahí ya han muerto muchos de noche. Hay partes de la carretera a las que no les gusta la luz. Desde entonces, evito ese camino después de que oscurece. Cambio el horario, cambio la ruta, hago lo que sea necesario. Y cuando alguien me pregunta si creo en esas historias de carretera en México, respondo que no creía. Hasta la noche en que mis faros decidieron apagarse solos. Mi nombre es Jorge Ramírez, tengo 39 años y trabajo como conductor de carga en México desde los 23. No soy camionero de largas distancias como algunos colegas, pero recorro mucho entre ciudades medianas y polos industriales. Ya conozco bien el ritmo de la carretera, los horarios complicados, los tramos donde es mejor no detenerse. Siempre he sido atento, desconfiado en la medida justa. La carretera mexicana enseña eso rápido. En la época de este relato, hacía entregas frecuentes entre Querétaro y Celaya. Una ruta común, asfaltada, bien conocida. Ya había hecho ese trayecto decenas de veces, incluso de madrugada. Nunca tuve un problema serio ahí. Por eso, esa noche no estaba preocupado. Salí ya tarde, casi a medianoche. La carga era simple, nada de alto valor. El tránsito estaba prácticamente nulo. El cielo despejado, sin luna. Ese tipo de noche en la que la carretera parece más grande de lo que realmente es. Yo iba tranquilo, manteniendo velocidad constante, radio bajo, solo para romper el silencio. Fue entonces cuando vi un coche delante. Apareció de la nada. Un sedán oscuro, sin calcomanías, sin nada que llamara la atención. Estaba a unos metros frente a mí, en el mismo carril. Reduje un poco la velocidad, esperando el momento adecuado para rebasar. No me gusta ir pegado a nadie de noche. Cuando me acerqué lo suficiente, el coche frenó bruscamente. No fue una reducción normal. Fue una frenada seca, sin motivo aparente. Pisé el freno con fuerza y me desvié un poco hacia el acotamiento para evitar la colisión. El corazón se me aceleró. Maldije en voz alta dentro de la cabina. ¿Qué diablos fue eso? El coche volvió a acelerar, como si nada hubiera pasado. Pensé que era algún conductor borracho o distraído. Mantuve distancia y seguí detrás, esperando una oportunidad segura para pasar. Unos minutos después, pasó lo mismo. Otra frenada brusca, en medio de un tramo recto, sin curva, sin animal en la carretera, sin baches. Nada. Aquello ya no parecía normal. Decidí rebasar. Aceleré a fondo, puse la direccional y me fui al carril contrario. Cuando me emparejé con el coche, intenté mirar hacia adentro. Los vidrios estaban demasiado oscuros. No se veía al conductor. Ningún movimiento. Pasé y seguí adelante, aliviado de dejar eso atrás. Menos de 5 minutos después, sentí un frío extraño en el estómago. El mismo coche estaba otra vez frente a mí. No lo vi rebasarme. No había accesos laterales. No había cruces en ese tramo. Simplemente estaba ahí, como si nunca se hubiera quedado atrás. Disminuí la velocidad, confundido, intentando entender. Tal vez era otro coche igual. Traté de convencerme de eso. Entonces frenó otra vez. Esta vez, más fuerte. El camión se sacudió, las llantas chirriaron. Por poco pierdo el control. Me detuve en el acotamiento, respirando con dificultad, tratando de calmar el cuerpo. El coche siguió adelante, sin poner direccional, sin encender las intermitentes. Esperé unos segundos y volví a la carretera. Ya no quería acercarme. Mantendría distancia, decidido a reducir la velocidad hasta que desapareciera de una vez. Pero no desaparecía. En cada curva larga, el coche se desvanecía, y reaparecía poco después, siempre frente a mí. Siempre a la misma distancia. Siempre frenando de forma inexplicable. El miedo empezó a reemplazar a la rabia. Algo ahí no tenía sentido. Lo peor ocurrió cuando entramos en un tramo conocido por accidentes graves, una bajada larga, sin acotamiento adecuado. El coche redujo demasiado la velocidad, casi deteniéndose. Detrás de él, solo yo. Ninguna otra luz en la carretera. Cuando me acerqué lo suficiente, simplemente apagó las luces traseras. Me quedé unos segundos sin ver nada al frente. Fue puro instinto. Giré el camión hacia la derecha y frené con todo. Cuando logré detenerme, el coche había desaparecido.
No había acceso lateral. No había curva cerrada. No había ningún lugar por donde pudiera haberse ido. Me quedé ahí, detenido, con las intermitentes encendidas, sintiendo el corazón latir en los oídos. Miré alrededor, bajé de la cabina por unos segundos, iluminé la carretera con la linterna del celular. Nada. Ningún coche, ningún ruido de motor, ninguna marca reciente de llantas. Volví a la cabina con las piernas temblando. Continué el viaje a baja velocidad hasta llegar a una zona con más movimiento. Me detuve en una gasolinera y le conté lo sucedido a un despachador más viejo. Escuchó en silencio y solo dijo: en ese tramo, mucha gente dice que ve coches frenando sin motivo. Casi siempre antes de un accidente. Después de esa noche, nunca más hice esa ruta de madrugada. Si necesito pasar por ahí, lo hago de día, con tráfico, con vida alrededor. Y cada vez que veo un coche frenando repetidamente de noche, no me acerco. Porque en esa carretera aprendí que no todo vehículo quiere ser rebasado. Algunos parecen solo querer que te detengas, junto con ellos. Mi nombre es Miguel Álvarez, tengo 52 años y soy camionero en México desde los 20. Aprendí temprano que la carretera no perdona la distracción. Ya he visto de todo un poco: accidentes graves, coches abandonados, gente pidiendo ayuda en horarios extraños. Con el tiempo, uno crea un filtro. Aprende a separar el peligro real de lo que es solo imaginación. Al menos eso era lo que yo pensaba. En la época de este relato, hacía viajes frecuentes entre Zacatecas y Durango, llevando granos y alimento para animales. Es una ruta antigua, con tramos largos, poco iluminados y casi sin movimiento por la noche. No es de las más peligrosas, pero tampoco es amigable. Si algo sale mal ahí, puedes quedarte solo por mucho tiempo. Salí al final de la tarde y la noche me alcanzó en medio de la sierra. El cielo estaba despejado, pero sin luna. La carretera seguía casi recta, rodeada de matorrales bajos y silencio. El camión iba bien, yo estaba descansado, todo dentro de lo normal. Fue entonces cuando vi la primera señal. Era una señal simple, reflectante, que indicaba un desvío a la derecha. El nombre del lugar me llamó la atención porque no recordaba haber oído hablar de él: San Lorenzo Viejo, o 12 kilómetros. Me pareció extraño, pero no me detuve a pensarlo mucho. En México hay poblados que ni siquiera aparecen en el mapa. Seguí adelante. Unos kilómetros después, vi otra señal. Mismo color, mismo formato, misma letra. San Lorenzo Viejo, u 8 kilómetros. Eso me causó una leve incomodidad. Yo conocía bien esa ruta. Ya había pasado por ahí decenas de veces y nunca había visto ninguna indicación de ese lugar. Pensé que tal vez eran señales nuevas. Continué conduciendo. Más adelante, otra señal. San Lorenzo Viejo, 5 kilómetros. Ahí fue cuando reduje la velocidad. Algo no cuadraba. No había una carretera lateral visible. Ningún acceso claro. Ninguna luz a lo lejos. Solo la señal, apuntando hacia un desvío que parecía no existir. Tomé el celular y traté de conseguir señal. Nada. Sin internet. El GPS mostraba únicamente la carretera principal, sin ningún poblado cercano con ese nombre. Una presión empezó a crecer en el pecho, pero intenté mantener la calma. Poco después, finalmente vi el desvío. Una carretera estrecha, mal iluminada, que se internaba en el monte. A un lado, la última señal. San Lorenzo Viejo, 2 kilómetros. Me quedé unos segundos con el camión detenido en el acotamiento. Pensé en seguir derecho, ignorar eso. Pero algo me incomodaba profundamente. No era curiosidad, era la sensación de que esa carretera no debería estar ahí. En contra de mi instinto, entré. La carretera era mala, llena de baches, sin señalización. Los faros iluminaban solo tierra, polvo y vegetación cerrada. Ninguna casa, ningún poste, ningún ruido. Avancé despacio, contando los kilómetros mentalmente. Después de más de 5 kilómetros, no había nada. Ninguna señal, ningún poblado, ninguna construcción. Solo la carretera cada vez peor. El miedo empezó a ocupar el lugar de la razón. Decidí regresar. Hice el retorno con dificultad y volví a la autopista. Cuando llegué otra vez al asfalto, sentí un alivio inmediato, casi físico. Pero lo peor aún no había ocurrido. Al retomar la carretera principal,
vi una señal más adelante. San Lorenzo Viejo, 12 kilómetros. Se me heló la sangre. Era como si nunca hubiera entrado al desvío. Como si todo hubiera empezado de nuevo. Miré alrededor, intentando confirmar si estaba en el mismo punto. Lo estaba. La misma curva, el mismo tramo, el mismo silencio. No lo pensé dos veces. Ignoré por completo cualquier otra señal y seguí de frente, sin reducir la velocidad, sin mirar a los lados. Conduje por más de una hora sin detenerme. Cuando finalmente llegué a una gasolinera de carretera, le conté lo ocurrido a un despachador mayor. Frunció el ceño al escuchar el nombre. ¿San Lorenzo Viejo?, repitió. Ese lugar fue abandonado hace décadas. Ya ni carretera tiene. Le pregunté por las señales. Negó con la cabeza. De vez en cuando, alguien dice que las ve. Normalmente de noche. Normalmente, quien entra, tarda en volver. Después de ese viaje, nunca más volví a ver esas señales. Pasé muchas veces por el mismo tramo, de día, de tarde, incluso de madrugada. Nada. Pero hasta hoy, cuando veo una señal apuntando a un lugar que no reconozco, no la sigo. Porque esa noche aprendí que no todo desvío te lleva a algún sitio. Algunos solo sirven para sacarte del camino. Mi nombre es Raúl Mendoza, tengo 41 años y trabajo como camionero en México desde los 25. Vivo en el estado de Guanajuato y hago principalmente rutas entre ciudades industriales, nada muy largo, pero casi siempre de madrugada. Nunca he sido de asustarme con facilidad. La carretera, para mí, siempre fue trabajo, rutina, supervivencia. Después de tantos años, uno aprende a confiar en sus propios sentidos. O al menos cree que aprende. En la época de este relato, viajaba de León a Aguascalientes, transportando autopartes. Salí poco después de las 10 de la noche. El camión estaba en orden, yo descansado, el clima favorable. Era un viaje común, de esos que uno hace casi en automático. Después de aproximadamente una hora conduciendo, el cansancio empezó a aparecer levemente. Nada grave, pero lo suficiente como para dejarme más atento. Apagué la radio para mantener la concentración. Me gusta el sonido del motor, me mantiene despierto. Fue en ese momento cuando ocurrió algo extraño. Cuando miré el retrovisor interior, vi una sombra en el asiento del pasajero. No era una persona claramente definida. Era más bien una silueta oscura, sentada, inmóvil. El corazón se me aceleró de inmediato. Giré la cabeza rápidamente hacia el lado, y el asiento estaba vacío. Me quedé unos segundos en silencio, respirando hondo. Pensé que era cansancio, un juego de luces, un reflejo del tablero. Volví la vista a la carretera. Unos minutos después, reuní valor y miré otra vez el retrovisor. La sombra estaba ahí de nuevo. Esta vez, más nítida. La forma de un cuerpo sentado, mirando hacia el frente, como si estuviera observando la carretera conmigo. Pero cuando giraba la cabeza, no había absolutamente nada a mi lado. Empecé a sudar frío. Apreté el volante con fuerza. El camión seguía normal, pero dentro de la cabina el aire parecía pesado. La sensación de no estar solo se volvió imposible de ignorar. Intenté hablar conmigo mismo en voz alta para mantener la cordura. Es solo un reflejo, es solo cansancio. Miré otra vez el retrovisor. La silueta parecía más cercana, como si se inclinara ligeramente hacia adelante. No se distinguía rostro, ni ropa, ni detalles. Solo la presencia. Lo peor fue cuando sentí algo que no dependía de la vista. Un peso ligero en el asiento del pasajero. El asiento se hundió un poco, como cuando alguien se sienta despacio. Abrí los ojos de par en par. Miré de inmediato hacia el lado. Nada. Pero el asiento permaneció hundido unos segundos antes de volver a su posición normal. El pánico empezó a apoderarse de mí. Encendí la radio a todo volumen, cualquier música, cualquier ruido. Aún así, cuando miraba el retrovisor, la sombra seguía ahí, inmóvil, como si el sonido no significara nada. «Vete», murmuré, casi sin darme cuenta. Fue entonces cuando sentí algo aún peor. Una respiración. No venía de afuera. No venía del motor. Era un sonido bajo, rítmico, muy cercano. Como alguien respirando profundo, a mi lado. No miré más. No tuve valor.
Mantuve los ojos fijos en la carretera y pisé más el acelerador. Cada kilómetro parecía interminable. Todo mi cuerpo temblaba. Después de un tiempo que no sé medir, vi a lo lejos las luces de una zona urbana. A medida que me acercaba, la sensación de peso fue disminuyendo. El aire se volvió más ligero. Cuando finalmente entré en un área iluminada, reuní valor para mirar el retrovisor una vez más. El asiento estaba vacío. Sin sombra. Sin peso. Sin respiración. Llegué al destino todavía temblando. No le conté nada a nadie esa noche. Solo descargué y me fui. Días después, conversando con otro camionero más viejo, mencioné por encima que a veces veía cosas en el retrovisor de noche. Me interrumpió de inmediato. Nunca confíes en el retrovisor interior de madrugada, dijo. Hay cosas a las que les gusta viajar de acompañantes, pero no aparecen de frente. Desde entonces, cubro el retrovisor interior cuando conduzco de noche. Prefiero no ver nada a ver lo que no debería estar ahí. Porque en esa carretera aprendí que no todo pasajero pide aventón. Algunos simplemente se suben cuando crees que estás solo. Mi nombre es Héctor Salinas, tengo 54 años y soy camionero en México desde hace más de 24 años. He recorrido prácticamente todo el norte del país, transportando de todo un poco: granos, verduras, cajas, carga simple y carga que no puede retrasarse. Nunca he sido aventurero, nunca me ha gustado forzar la situación. Siempre he sido de los que prefieren llegar vivos antes que llegar rápido. La carretera, con el tiempo, enseña eso. En la época de este relato, hacía viajes frecuentes entre Ciudad Victoria y San Fernando, en Tamaulipas. Quien conoce esa región sabe que no es una carretera amigable. De día ya es caliente, seca y cansada. De noche, entonces, parece otro lugar. Largos tramos sin iluminación, casi ningún movimiento y pocos puntos realmente seguros para detenerse. Esa noche en particular, el día había sido pesado. Mucho sol, retraso en la carga, tráfico lento a la salida de la ciudad. Cuando tomé la carretera, ya estaba más cansado de lo normal. Trataba de mantener la cabeza erguida, pero los ojos ardían, la vista se nublaba por algunos segundos. Quien maneja lo sabe, este es el tipo de cansancio que no avisa dos veces. Busqué una gasolinera, un patio, cualquier cosa. Nada. Kilómetros y kilómetros de carretera vacía. El reloj marcaba casi la 1:30 de la madrugada cuando vi, a la derecha, un acotamiento amplio, de tierra compactada, separado de la carretera. No era oficial, no tenía señal, pero parecía lo suficientemente firme como para detenerme unos minutos. Pensé en seguir. Algo en ese lugar no me gustaba. Pero el cuerpo venció a la razón. Entré despacio, estacioné el camión y apagué los faros. Dejé solo la luz interior tenue encendida. El silencio ahí no era normal. No había viento, no había insectos, no había nada. Era como si el sonido hubiera sido absorbido por la oscuridad. Me quedé unos segundos sentado, respirando hondo, esperando que el corazón se calmara. Fue entonces cuando sentí esa incomodidad extraña, esa sensación antigua que la carretera enseña, la sensación de estar siendo observado. Miré por el parabrisas. Nada. Miré por los retrovisores. Nada. Cuando mis ojos se acostumbraron mejor a la oscuridad, noté algo en el límite de la visión. Una silueta, muy distante, detenida en la oscuridad, fuera del alcance de la luz tenue de la cabina. No se movía. No hacía señales. Simplemente estaba ahí. Mi primer pensamiento fue simple: alguien parado en la carretera, quizá un habitante de la zona, quizá otro conductor. Nada fuera de lo normal. Seguí sentado, intentando relajarme. Pero unos segundos después, noté algo que me heló el estómago. Ahora había dos siluetas. Ambas estaban separadas, pero alineadas, como si observaran el camión. Ninguna se acercaba. Ninguna hablaba. Eso empezó a incomodarme de verdad. Apagué la luz interior, intentando no llamar la atención. La oscuridad dentro de la cabina se volvió total. Esperé. Fue entonces cuando me di cuenta de lo peor. Ahora había tres siluetas. No aparecieron corriendo. No salieron del monte. Simplemente estaban ahí, quietas, distribuidas de una forma extraña, casi formando un arco alrededor del camión,
siempre fuera del alcance directo de los faros. El corazón empezó a latirme con fuerza. Tomé el celular para llamar a alguien. Sin señal. Intenté la radio. Solo estática. El silencio se volvía más pesado con cada segundo. Fue ahí cuando noté algo aún más inquietante. Las siluetas se movieron. No fue un movimiento normal. No caminaron. Fue como si todas hubieran dado un solo paso al frente, al mismo tiempo. Un paso lento, calculado. Lo suficiente para dejar claro que sabían que yo estaba ahí. No, murmuré para mí mismo. Giré la llave para encender el camión. El motor tardó en responder. Esa fracción de segundo pareció eterna. Mientras tanto, las siluetas dieron otro paso, sincronizadas. Todavía no corrían. No lo necesitaban. El pánico se apoderó de mí. Aceleré a fondo en cuanto el motor arrancó. El camión salió levantando polvo, casi derrapando al volver a la carretera. Por el retrovisor, vi a las siluetas nuevamente quietas, inmóviles, solo observando mi salida. Ninguna persecución. Ningún grito. Nada. Conduje varios kilómetros sin reducir la velocidad, sintiendo el sudor correr por la espalda. Solo empecé a respirar mejor cuando vi las luces lejanas de una gasolinera. Me detuve ahí, todavía temblando. Mientras tomaba un café, le conté lo ocurrido a un conductor más viejo, de esos que ya han visto demasiado. Escuchó todo en silencio, sin burlarse, sin dudar. Cuando terminé, dijo algo que nunca se me olvidó. Hay acotamientos que no son para descansar. Son para esperar. Le pregunté, ¿esperar qué? No respondió de inmediato. Mucha gente se detiene ahí una vez, dijo. Poca gente se detiene dos. Después de esa noche, nunca más me detuve en un acotamiento improvisado en esa carretera. Prefiero manejar cansado, prefiero perder tiempo, prefiero cualquier cosa. Porque aprendí, de la manera más dura, que en la carretera mexicana no todo lugar vacío está abandonado. Algunos solo están esperando que apagues el motor. Mi nombre es Luis Fernando Ortega, tengo 36 años y trabajo como camionero en México desde los 21. Empecé temprano, como ayudante, recorriendo la carretera en camiones viejos, aprendiendo en la práctica lo que ningún curso enseña. La carretera siempre fue mi principal escuela. Con el tiempo, aprendí a confiar en el camión, en mis reflejos y, sobre todo, en el silencio de la cabina. Para mí, el silencio siempre fue señal de que todo estaba bajo control. Hasta la noche en que el silencio empezó a pesar demasiado. En la época de este relato, hacía viajes frecuentes entre Salamanca y León, en el estado de Guanajuato, transportando carga común para industrias locales. Nada de alto valor, nada fuera de lo normal. Era una ruta corta, conocida, de esas que uno hace casi sin pensar. Justamente por eso, nunca imaginé que algo pudiera salir mal ahí. Salí ya de noche, alrededor de las 10:30. El día había sido cansado, pero yo todavía estaba bien despierto. El camión respondía normal, el motor parejo, todo en orden. Apagué la radio al inicio del viaje. Me gusta conducir escuchando solo el sonido del motor y de la carretera. Siempre creí que eso me mantenía más atento. La carretera estaba vacía. Pocos coches, casi ningún camión. El cielo sin luna hacía que todo estuviera aún más oscuro. Aún así, yo iba tranquilo. Al menos hasta que empecé a notar algo extraño dentro de la cabina. No fue un ruido. Fue una sensación. Un peso ligero, casi imperceptible, que venía del lado derecho. Del asiento del pasajero. Al principio lo ignoré. Pensé que era el balanceo del camión, alguna irregularidad del asfalto. Seguí conduciendo. Unos minutos después, lo sentí otra vez. Esta vez, más claro. Como si alguien acabara de sentarse despacio en el asiento a mi lado. El asiento se hundió levemente. Mis hombros se tensaron de inmediato. Miré rápido hacia el lado. El asiento estaba vacío. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Me hablé a mí mismo en voz baja, como quien intenta alejar un mal pensamiento. Cansancio, es solo cansancio. Seguí conduciendo, pero ahora cada metro se sentía diferente. El aire dentro de la cabina parecía más pesado, difícil de respirar. El silencio, que siempre me había dado tranquilidad, empezó a incomodar. Era como si estuviera demasiado lleno. Unos kilómetros después,
sentí algo todavía más extraño. El cinturón de seguridad del pasajero se movió. No fue un simple vaivén. El metal golpeó suavemente el costado del asiento, produciendo un sonido seco y corto. Miré de inmediato. El cinturón se balanceaba lentamente, como si acabara de soltarse. El corazón se me aceleró. Ajusté mi postura en el asiento, intentando alejar esa sensación desagradable. Encendí la radio, cualquier estación. La música entró con interferencia, baja, pero ayudó un poco a romper el silencio. Durante algunos minutos, no pasó nada. Empecé a tranquilizarme. Tal vez si era imaginación. Tal vez el cuerpo estaba más cansado de lo que yo creía. Entonces llegó el olor. Un olor tenue, pero muy específico. Tierra húmeda. Barro mojado. Ese tipo de olor que se siente después de una lluvia fuerte, pero esa noche no había llovido. El camión estaba cerrado, vidrios arriba, aire apagado. No había ningún motivo para que ese olor estuviera ahí. El miedo empezó a instalarse de verdad. Miré otra vez el asiento del pasajero. Seguía vacío. Pero la sensación de peso no había desaparecido. Al contrario, parecía más fuerte. Como si alguien estuviera ahí, sentado muy quieto, intentando no llamar la atención. Fue entonces cuando sentí algo que me heló por completo. Una respiración. Baja, lenta, profunda. No venía de afuera. No venía del motor. Estaba demasiado cerca. Venía exactamente del lado derecho, como si alguien respirara con calma a mi lado. No tuve valor de mirar. Apreté el volante con tanta fuerza que los dedos empezaron a dolerme. Mantuve los ojos fijos en la carretera, repitiéndome mentalmente que tenía que llegar cuanto antes a un lugar iluminado. La música de la radio empezó a fallar, volviéndose cada vez más baja, hasta desaparecer por completo. El silencio volvió. Y ahora era demasiado pesado para ignorarlo. No hagas esto, murmuré, sin darme cuenta de que hablaba en voz alta. La respiración se detuvo. El olor empezó a desaparecer lentamente, como si nunca hubiera existido. El peso en el asiento disminuyó poco a poco, hasta desaparecer por completo. Unos minutos después, ya cerca de las luces de la ciudad, el camión volvió a sentirse normal. Cuando finalmente llegué al destino, estacioné y me quedé unos minutos quieto, respirando hondo, tratando de reunir valor. Antes de bajar, miré una vez más el asiento del pasajero. Estaba vacío, limpio, normal. Pero al bajar del camión, vi algo que confirmó que no había sido solo imaginación. En el tapete del lado del pasajero había marcas de tierra, leves, como si alguien hubiera subido ahí con los pies sucios. Desde esa noche, nunca más conduzco en completo silencio. Siempre dejo la radio encendida, aunque sea baja. Y antes de salir, siempre reviso el asiento del pasajero, el cinturón, el tapete. Porque en esa carretera aprendí que no toda compañía hace ruido. Algunas prefieren viajar en silencio, justo a tu lado. Si estas historias te mantuvieron atento hasta aquí, suscríbete ahora al canal para seguir escuchando relatos reales de las carreteras de México. Deja tu like, eso ayuda mucho al canal a crecer y a traer nuevas historias cada semana. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos relatos te dejó más en alerta? ¿Alguna vez sentiste que no estabas solo en la carretera? Tu historia puede ser la próxima.